que hoy tiene su segunda parte, y en la mañana de hoy vamos a estar considerando varias ideas bajo el título Cómo fortalecer la unidad cristiana. Para las amas de casa pudiera parecer que lo que vamos a dar es una receta de cocina en donde decimos ponga una pizca de sal o ponga sal al gusto, ponga el horno a 300 grados, etcétera, etcétera. Pero es más que eso, porque la santa palabra de Dios, lo que mi boca hoy publique, puede variar perfectamente la semana que viene, precisamente porque el Señor obra de maneras diferentes, pero sí son aspectos que el Señor ha puesto en nuestro corazón para continuar de una forma, vamos a decir que coherente, las ideas que ya hemos visto a través de nuestro pastor y otros expositores de la palabra que hemos tenido aquí en el templo. Vamos a continuar leyendo, y si me ayudan con la proyección de los textos en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, vamos a ver los versos del 8 al 15. Repito, Colosenses 3, del 8 al 15. A mí Colosenses me ministra de una manera muy especial en todo lo que hago, porque contiene un poco de mi personalidad, un poco rebelde antes de conocer al Señor, y cómo Él ha ido moldeando algunas cosas. Colosenses 3, del 8 al 15, dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice el 9: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Quedémonos con eso. Cristo es el todo y en todos. Dice el verso 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Dice el 15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Obviamente el verso 14 nos deriva de una forma natural a leer la primera carta de Pedro, capítulo 4, los versos 8 y 10, del 8 al 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versos del 8 al 10. Dice el 8: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá ¿qué? Multitud de pecados. Dice el 9: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Dice el 10: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Vamos a orar. Oh mi Dios, en este momento tan especial te pido de tu cobertura, Señor, para que tu palabra sea la que esté flotando, Señor, en medio nuestro, para que penetre en nuestros corazones y sea una vez más alimento espiritual, agua fresca y cristalina, pasto verde sobre el cual podamos descansar, oh Señor. Quédate con nosotros, ministra a tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Antes de continuar, es importante recordar que rumbo a nuestro 58 aniversario,
que ya inicia la semana próxima, toda la iglesia ha estado trabajando aún desde la jornada de ayuno, como ya bien decía, el lema de unidos para proclamar su gloria, basados en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 21. Y yo agregaría también, ¿por qué no?, el verso 22 que dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros, refiriéndose el Hijo al Padre, así como el Padre y el Hijo somos uno. Lo voy a repetir. Dice el 22: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. De manera que, tomando en cuenta las últimas 3 participaciones, tomaré lo visto antes como alfombra para el mensaje de hoy en la mañana. Nosotros vimos la semana pasada, a modo de resumen, vimos cómo el reverendo nos trajo los fundamentos para la unidad cristiana. Y decía que la iglesia es un organismo vivo creado por el mismo Cristo, formada por los que han sido redimidos por su sangre. Hay 2 elementos importantes que también el reverendo nos trajo, que son consustanciales a la iglesia, que es la identidad y la pertenencia. También nos decía que la vida cristiana se vive en comunidad. El apóstol Pablo llamó a la iglesia de Éfeso a la unidad y lo hizo desde una perspectiva doctrinal, más que por pugnas entre judíos y no judíos, convertidos a Cristo, es decir, los gentiles. Siendo Cristo el fundamento perfecto a través de su muerte y su resurrección, el apóstol Pablo en el capítulo 4 de su carta a los Efesios plantea características específicas que deben ser parte del creyente y de la nueva comunidad de fe a la que pertenece. Me voy a permitir entonces citar esas 7 características o 7 elementos comunes de la iglesia de Cristo que nuestro reverendo nos trajo en el mensaje anterior. El primero es que es un cuerpo, que es el de Cristo. Él es la cabeza y nosotros sus miembros. El segundo elemento, como elemento común, es un espíritu que convence de pecado, de justicia y de juicio y guía a toda verdad. 3. Una misma esperanza basada en esta esfera terrenal y que se proyecta a la eternidad cuando estemos con el Señor en la gloria eterna. Número 4, un solo Señor es otro de los elementos comunes. Un solo Señor, nuestro dueño, a quien obedecemos y a quien nos sometemos. Un quinto elemento, una sola fe centrada en Jesucristo y su obra redentora. 6, un solo bautismo en el cual reafirmamos nuestra fe y relación con Cristo como testimonio de cambio, como testimonio de que hemos cambiado. 7 y último, un solo Dios que es Padre de todos, quien habita y obra en nosotros por medio de su Espíritu. Asimismo, en el retiro que daba cierre a los 40 días de ayuno y oración, el pastor Héctor Santana de la Iglesia Bautista Nuevo Pacto nos trajo un mensaje interesantísimo que nosotros de forma humilde vamos a querer traer algunos aspectos principales de lo que vimos con el pastor Santana. El título de su exposición fue La unidad, marca distintiva de una iglesia que prevalece. Como ven, seguimos importantizando el tema de la unidad y se basó en Filipenses capítulo 1 versículo 27.
Algunos de los aspectos que se mencionaron en esa conferencia es que se subestima en la iglesia de hoy día invertir en los colaboradores, pasando tiempo juntos en dependencia del Señor para asegurarnos de que es Cristo que está construyendo la iglesia. Él decía que se maravillaba que nosotros, y daba muchas gracias a Dios porque nosotros estábamos buscando tener una adoración colectiva y un crecimiento corporativo con la Grey. Y citaba a John Calvin Maxwell, que decía que los equipos no se forman accidentalmente, sino de manera intencional. Todos los que estamos aquí sabemos la brega, y digo brega en buen dominicano, que da hacer cualquier evento, no importa lo sencillo que sea, aunque sea tomarse un té, da brega, ¿verdad que sí? Pero el Señor se glorifica en medio de nuestras debilidades y por eso todo lo que hacemos tiene su bendición. También decía el pastor Héctor Santana, el apóstol Pablo confiaba en las personas de su equipo, en sus compañeros de milicia, y mencionaba en todas las cartas de él los nombres, varios nombres, que por motivos de tiempo no voy a mencionar. La unidad no es, decía el pastor, no es un ideal romántico, sino una disciplina espiritual. Dice que la unidad incrementa el gozo en la vida del creyente. Y todo esto que he ido diciendo no es más que la base para poder decir las ideas que hemos traído hoy en la mañana. También el pastor Santana nos compartió 5 enemigos de la unidad. ¿Cuáles son esos 5 enemigos? Decía: orgullo espiritual, falta de comunicación, envidia ministerial, falta de oración conjunta, murmuración. Y detallo un poquito de algunas de las cosas que él decía. Orgullo espiritual, cuando pienso que nadie hace algo tan bien como lo hago yo. La falta de comunicación, interpretando en lugar de preguntar, practicando la buena escucha. Él recomienda que se tenga no solamente la buena escucha, escucha activa, sino que también seamos asertivos en nuestras comunicaciones. En la envidia ministerial, no poder ver a otro prosperar en su servicio. En la falta de oración conjunta, dice, cuando no oramos como cuerpo. Es importante procurar orden en la oración, dejando a mi persona de último. Primero oro por aquellas personas que están necesitadas y la última que debo mencionar en nuestras oraciones es a mi persona. Y con el tema de la murmuración, se refería a que la murmuración es un virus que apaga el gozo y rompe la confianza. Parece algo rudo, pero realmente explicó en detalle. Para los que quieran escuchar esa grabación, está disponible. También, a modo de resumen, y aquí voy a ser un poquito más conciso, a modo de resumen voy a citar algunos de los aspectos relevantes de la conferencia del pastor Rafael Pérez, que estuvo el pasado 18 de octubre trayendo palabra a los jóvenes de nuestra iglesia en su retiro anual. Eso fue el 18 de octubre. Juan 17, del 18 al 21, decía el pastor Rafael Pérez, es una oración de Jesús al Padre. Esta debe infundir descanso en nosotros, pues debemos esperar la respuesta de Dios más que nosotros tangiblemente hacer algo. Él decía que esa oración era entre Jesús y el Padre, donde Jesús está pidiendo que Dios obre en sus hijos. Un buen tramo de su tiempo también lo dedicó a retener, divertir y entretener jóvenes, buscando que el ministerio de jóvenes fuera explosivo, dinámico, decía él. Dice que lo que nos hace especiales es que la iglesia de Cristo es un milagro sobre esta tierra.
Somos la respuesta de Dios el Padre de la petición del Hijo de que pudiéramos ser uno en Él. Cuando nos reunimos congregacionalmente, está ocurriendo lo que el Padre recibió en oración del Hijo. Mientras pienses que al culto le falta chispa, le falta producción, vas a sentir que congregarse es una obligatoriedad. Él hablaba de cuando niño era llevado a la iglesia, pero era llevado no necesariamente a gusto, y siempre él mismo como niño andaba buscando otras cosas. Hablaba mucho de televisión y de que prefería quedarse viendo televisión, pero que Dios ha obrado y finalmente su interés y su entusiasmo lo puede contagiar a otros. Y eso lo vimos en cada una de las expresiones del pastor Rafael. Las crisis retan la unidad de la iglesia. Allí es donde confiamos en que el Señor oró por esta unidad. Siempre va a haber crisis. Dice, la iglesia es una comunidad heterogénea que lo único que tiene en común es a Cristo. Y como 3 puntos finales, dice, la unidad que sueña Jesucristo es más que afinidad, más que costumbre, más que proximidad. Es un vínculo que permanece a través del tiempo. Tenemos expectativas incorrectas de amor, de aceptación y de pertenencia. Y tercero, dice, la unidad no es estandarización ni uniformidad. La iglesia tiene personas con características, sentimientos y expectativas diferentes. La congregación disfruta como se disfruta la descripción que hace el salmista en el Salmo 133. De hecho, el coro Arpa Evangélica tiene una interpretación del Salmo 133. Y dice el verso del 1 al 3, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Se la imaginan larga la barba de Aarón, ¿verdad? Sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, reflexionemos sobre lo que hemos visto con estos 3 pastores. La iglesia de Cristo se sostiene de la exclusiva dependencia de Él, teniendo a Cristo como el centro y conscientes de que no alcanzaremos la unidad perfecta hasta que asumamos esa dependencia. Y esa dependencia la vemos aquí manifiesta cada vez que hay en martes de oración los testimonios en donde hay turno para solo 2 y hay 6 hermanos que quieren dar su testimonio. Y eso es una evidencia tangible de que estamos deseosos de decir lo que Dios ha hecho en nosotros. Nuestra iglesia ha asumido el propósito de seguirle y que Cristo la reciba vestida de lino fino como su novia. ¿Quién se imagina esa figura? Esa figura literaria que es más que una figura literaria porque la iglesia es la novia de Cristo y Él espera recibirla en los cielos. Hay alguna gente que prefiere o recomienda no leer Apocalipsis de inicio, sino otros libros, porque para llegar a entender Apocalipsis hay que haber visto otras cosas. Pero cuán dulce es saber que ese momento va a llegar y es una promesa para el creyente, que el Apocalipsis no es la destrucción del mundo, es la redención de los fieles. Ahora, ¿qué podemos hacer? Sin ánimo de recetas, ¿qué podemos hacer? Podemos tener participación colectiva, Iglesia de Avenida México.
Podemos tener participación colectiva en el tiempo de oración. Sigamos teniendo participación colectiva, tengamos oración corporativa. Nosotros crecemos en la medida en que oramos juntos. Cuando usted ora en solitario, el Señor lo bendice. Pero su palabra dice que cuando se reúnen dos o más, Él está ahí. Otra cosa que hemos hecho mucho en nuestra iglesia, pero que todavía nos falta y que nos falta desarrollar para poder ver en ese prisma un poco más de unidad, es llorar con los que lloran. Y no me refiero a que el templo está vacío en un memorial de el familiar de un hermano, no me refiero a eso. Me refiero a ese acompañamiento, ese sentir, ese estar cerca, que cada uno de los dolientes que ha perdido a un ser querido tenga la sensación de que esta, no otra, esta es su familia de la fe. Llorar con los que lloran, activando nuestra administración personal mediante la consolación y la escucha activa. Hay veces que queremos ser escuchados, que no nos interrumpan y nosotros poder saber que alguien nos escuchó. Hay veces que pagamos mucho dinero por una consulta de un psicólogo o de un psiquiatra y cuando sale la persona con el rostro iluminado, le preguntamos, ¿qué te dijo el psiquiatra? No me dijo nada, pero me escuchó del principio al final y estoy feliz. Eso es lo que necesitamos aquí también. Y cuando lo hacemos entre la familia de la fe, el gozo es aún mayor. Celebrar con quienes celebran. Saber que le importamos a la comunidad de fe refuerza nuestro sentido de pertenencia. ¿Se acuerdan que el reverendo decía identidad y pertenencia? El cual se manifiesta o se manifestará de múltiples maneras. Y nuestra congregación tiene un máster en eso y podemos dar cátedra en muchas iglesias locales de cómo celebramos con los que celebran. Ahora bien, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta que podamos proyectar nuestro brillo en los ojos a los que no conocen al Señor. Que se nos vea ese entusiasmo cuando decimos, bueno, mira, se paró la hermana Sandra y la alabanza yo no me la sé porque es de antes, pero mira, hermosa, me sentí en las nubes. Que un inconverso te oiga decir eso, dice, yo quiero de eso que él tiene. Si se fijan en la escritura viene desarrollándose, diciéndonos a cada uno de nosotros en las cartas paulinas cómo debe ser el creyente, cómo debe ser el discípulo. Y ahí mismo, sin escaparse del mismo versículo, te dice ser tal cosa, pero hacer también otra cosa. Entonces nosotros debemos reflejar ese gozo de lo que nos ha entregado Cristo en nuestras manos, que es la salvación. Y comentaba muchas veces, he comentado con el reverendo diciendo, si nosotros como creyentes tuviéramos la dimensión por lo menos mínima de lo que es la eternidad, tuviéramos otra visión de la vida. Porque lo que estamos haciendo repercutirá en la eternidad. Ese tocar una puerta en Gascue a las 2 de la tarde, no sabemos quién va a abrir la puerta, pero sí sabemos que ese toque de la puerta va a sonar en los cielos porque el creyente está haciendo lo que Dios ha mandado que él debe hacer, que es llevar su palabra a todo lugar y en todo tiempo. Crecer juntos, estar conectados, conocer los temores, las esperanzas, los planes, los desafíos, los propósitos
nos permitirá mirar juntos al futuro con la convicción de que Dios participa en medio nuestro. ¿Quiénes de los que están aquí se han enamorado alguna vez? Ok. Más de una oportunidad le damos. Está bien, doña Elba. Más de una oportunidad hemos estado con alguien y para que esa persona sepa que tenemos interés en ella y no un interés efímero, hacemos planes, hacemos ideas a futuro y permitimos que el otro nos cuente de qué piensa hacer, qué tú vas a estudiar, qué carrera tú vas a estudiar. A lo mejor ni nos importa, pero estamos enamorados y queremos que la muchacha sepa que estamos interesados. Pero también cuando en la iglesia, aquí adentro, sabemos cuáles son los planes de cada uno de nuestros hijos aquí, se da y florece una cierta complicidad familiar que nos une. Una complicidad familiar porque hay veces que despedimos a uno de los muchachos. Por ejemplo, el caso de Alejandro. Alejandro, que es mi hijo menor, Alejandro hubo que prácticamente secuestrarlo y llevarlo al aposento alto para interceder por él antes de su viaje a Barcelona. Pero si desde antes todo eso se sabe, hay una complicidad de la iglesia para interceder por los planes, proyectos, temores y esperanzas que tienen nuestros miembros. Servidores atentos. El sentido de pertenencia se alimenta de pequeños desafíos. Todos tenemos temor a fracasar o que algo que nos encargaste, líder del equipo, no quede bien. Tenemos el temor de que algo que tú hayas dicho no nos quede bien. Acompañamiento y dirección con apoyo e instrucción para poder avanzar son de las cosas que como nuevos en el servicio necesitamos recibir eso, necesitamos recibir acompañamiento y que estén con nosotros. Fortalecer la confianza y la comunicación asertiva, siendo directos, indicando aquello con lo que no nos sentimos cómodos, mejorará nuestras relaciones, vacunándonos contra situaciones mayores. Yo prefiero decirle, yo no estoy de acuerdo contigo. De hecho, escribí un artículo que se lo recomiendo hace unos años que se llama Sin miedo al desacuerdo. Y él no lo sabe, pero fue a partir de un desacuerdo que yo tuve con el pastor Canelo. Y yo me sentí tan bien porque nos hablamos de manera natural y el amor lo que hizo fue que floreció. Porque el desacuerdo sencillamente se ventiló de manera adulta, madura y cristiana sobre todo. Y si se me olvidaba algo de que había que hacerlo cristiano, el pastor Canelo me decía, espérate. Y que lo agradezco públicamente. Demuestra y verbaliza el sano entusiasmo que sientes por tu iglesia. Háblale a otros de las cualidades de hermanas y hermanos de la congregación. No solamente de lo bueno que cocina un hermano o una hermana, porque hay veces que comemos aquí y decimos, no, esto está tan rico que le voy a llevar a mi marido y le decimos de las bondades culinarias de esa hermana. Dice, mira, esa hermana cuando prepara un dulce de este tipo, eso es de morirse. Pero también, no solamente eso, hablemosle de la parte espiritual, porque es lo que el Señor quiere que le digamos. Participa en los planes de tu iglesia, así como cuando te enamoraste, participaste de los planes de esa otra persona. Da tu opinión y en eso nosotros como iglesia estamos haciendo un ejercicio interesantísimo con el plan estratégico. A veces
sentimos que estamos preguntando mucho y a veces decimos, la congregación no se estará inquietando mucho con lo que tanto que le preguntamos, pero eso es una forma de crecer y de fortalecer el sentido de pertenencia. O sea que estemos confiados que los planes son comunes y hacer participar a todos es una muestra de desarrollo espiritual. Confía, siempre surgirán conflictos o situaciones difíciles. Resuélvelos a la manera de Dios, de frente, en oración y apoyado en la palabra. Recuerda en 1 de Pedro 4:8 que decía, del 8 al 10, que el amor cubre multitud de pecados. Entonces, si todo lo envolvemos con el celofán del amor, es mucho más sencillo alcanzar el éxito y la unidad. Del plan estratégico ya me refería a él, pero quiero decir que a muchos no nos criaron inculcándonos la importancia de una buena planificación. Muchas veces cuando vamos a buscar un empleo, una de las preguntas típicas que nos hacen los entrevistadores es: ¿dónde tú te ves de aquí a 5 años? Los más osados dicen: sustituyéndolo a usted aquí. Pero no es la idea, ¿verdad? Lo importante es que conozcamos más de cerca lo que tu iglesia quiere hacer por las almas que se pierden e interésate en saber cómo se distribuyen los recursos. En eso nosotros también hemos logrado alcanzar madurez en ese aspecto. Somos más fuertes cuando nos visualizamos como un colectivo. Jesucristo oró al Padre para que seamos uno en Él. Que estés aquí es una oración contestada. Los mínimos que visualiza Pablo a los filipenses en el capítulo 2, versículos del 1 al 4, si quieren anótenlo. Capítulo 2 de los filipenses, versos del 1 al 4, dice: completad mi gozo. Y ahí dice: si algún consuelo de amor, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, si alguna comunión del Espíritu. Te está diciendo: oye, por lo menos si tú tienes un chin de eso, completad mi gozo. A esos mínimos nos referimos cuando decimos que hay que buscar ser perfectos en el Señor. Repetir la historia, como los abuelos repiten las historias. Hay veces que decimos: ya viene el abuelo y yo me la sé esa historia porque él la ha contado como 17 veces. Cada vez que nos juntamos en Navidad él la cuenta. El valor que tiene repetir la historia, especialmente para los que se nos unen, fortalece nuestro sentido de pertenencia y de identidad a lo que somos, de dónde venimos. Conocer nuestros logros y desafíos también nos fortalecen. No se preocupen, ya estamos terminando. Nada más me faltan 8 páginas. Procurar las afinidades en nuevos miembros y visitas que se acercan. Atención, mujeres. Fortalecer las características que son comunes y que pueden trabajarse con ellos, con los sugieres. Cuando llega una persona: ay, ¿qué edad tiene el niño? 8 años. Mira, justamente Manuel tiene un niño de 8 años, te lo voy a presentar. Deben estar teniendo los mismos desafíos. Ah, sí, él tiene problemas de apetito. Ay, pero que mira, yo a mí mismo, o sea, y comienzan a hablar y de repente esa tarde se reúnen en sus hogares. Entonces es una forma de ir fortaleciendo esas relaciones en el cuerpo de Cristo. No perdamos de vista eso, que es el cuerpo de Cristo. Conocer los grupos pequeños o células y ser conscientes de las bendiciones que Dios derrama en esos grupos. Ustedes saben mejor que yo las bendiciones que han traído los grupos pequeños, las células. Ustedes, muchas obras inician con una célula. No tengo que hablarles de la capilla de mejoramiento social, no tengo que hablarles de las células de Gascue,
y de otras de San Carlos y de otras que están trabajando hoy día. Animar a los hermanos a recibir visitas en sus casas y practicar la hospitalidad, profundizando en las relaciones afectivas. Otra, interesarse por quienes no vinieron al culto, una llamada u otra vía de comunicación. Ustedes miren a su alrededor, dense una vueltita, giren el cuello, vamos a hacer un ejercicio, miren a su alrededor, miren a su alrededor. Ustedes están notando la falta de alguien. Tienen una tarea y es que cuando salgan de aquí esta tarde le van a preguntar: ¿qué te pasó? ¿Estás enfermo? Voy a orar por ti. Le voy a decir un secreto. La gente que es experto en servicio al cliente, que usted dirá, ¿y qué tiene que ver servicio al cliente con lo que él acaba de decir? Bueno, la gente que es especialista en servicio al cliente tiene una particularidad, y es que es un amante de la corriente filosófica del llevavidismo. O sea, lleva vida, pero lleva vida con un propósito. Y nosotros en el cuerpo de Cristo tenemos permiso de nuestro Señor para llevar la vida de los hermanos, porque nosotros somos cada uno intercesores. Somos intercesores, pero no podemos interceder de lo que no sabemos, a menos que hagamos la oración de Job, que oraba todos los días por si alguno de sus hijos había estado en pecado. Pero tenemos el permiso de llevar vida, porque llevar vida te permite saber el que cumple años. Hay alguien de la familia, no la voy a mirar, me voy a voltear, que tiene la lista de todos los cumpleaños, de aquí, de su trabajo, de la familia extendida, de los que viven en Nueva York, de 2 o 3 que viven en España, de alguno que se mudó a Bélgica, o sea, una lista. Ya ellos saben quiénes son. Y eso lo que hace es que permite que tú conectes de alguna forma especial con esas personas. Pero una pizca de sal, si cada vez que te reúnes o llamas a una de esas personas, lo felicitas con un verso bíblico, otra vez estarás tocando la puerta, ya no en Gascue, sino en Bélgica, en España, en Nueva York. Estarás tocando la puerta, evangelizando a esas almas que el Señor quiere que tú toques. Estar atentos a las acciones de gracias y testimonios, interesarse por el hermano o hermana, dar seguimiento a una situación concreta que se haya descrito. Cuando nosotros estamos pendientes del tema que dijo Marjorie, por ejemplo, de la rodilla, que se le cambiaba el dolor de un lado para otro, a veces nos movía un poco a risa, pero había que llamarla. Y empezábamos llamándola, preguntándole: ¿de qué lado está el dolor hoy? Pero ella sí sabía, y perdón que le ponga de ejemplo a mi hermana, ella sí sabía que había alguien o algunos interesándose por su salud. O sea, tenemos el permiso de llevar vida. Hagámoslo. Yo sé que muchos de nosotros tenemos el ADN de llevar vida, pero como que lo tenemos ahí como medio aguantado. Hagámoslo. Líderes, aprópiense de la declaración de propósito de la iglesia. No es aprendérsela de memoria, no. Hay veces que cuando usted tiene 5 muchachos, 5 hijos, hay veces que usted llama a 3 antes de llamar al que usted de verdad quiere. O sea, ¿qué significa eso? Que no necesariamente el tú no saber el nombre del que tú estás llamando es porque tú lo quieres menos. Sin embargo, cuando nos apropiamos de la declaración de propósito, decimos: ok, yo quiero como líder de mi equipo organizar una jornada de vacunación. Entonces tú dices: espérate, una jornada de vacunación, ¿de qué? De la polio. Ok, tú haces así y coge de este lado la declaración de propósito y coge el objetivo de la jornada de vacunación. Y tú dices: vamos a ver dónde hacen esquina, como dicen los muchachos hoy día. Vamos a ver dónde hacen esquina. No hacen esquina, pues fórzalo.
fórzalo y ahí tú dices, está bien, vamos a hacer la jornada de vacunación, pero hay una prédica primero. O sea, es trabajar para cumplir la misión, pero unidos. El Señor nos quiere unidos, como eslabones que no se rompen, como nudo de 3 dobleces. Líderes, impulsar el discipulado. El Evangelio termina con eso. Yo quiero terminar con eso hoy. Impulsar el discipulado. Y quiero como un bono extra, porque ya terminé, quiero como un bono extra cantar juntos. Porque ustedes saben que yo estoy merodeando en coros. No me atrevo a decir que canto, porque el que canta en coro porque ahí nadie oye los huevos que pone, pero está bien. Nosotros tenemos desde el año 82 incursionando en la música coral. Y una de las cosas que a mí, a Mario Grullón personalmente, me ha sido de mayor crecimiento en el tema de lo que estoy cantando es saber la historia de dónde salió esa letra. Hay muchas alabanzas que nosotros cantamos y no sabemos cuál fue el origen, pero cuando las cantamos nosotros le damos nuestro origen, y cuando las cantamos juntos algo crece y es nuevo en nuestros corazones en medio de la iglesia. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Los cantores tienen su micrófono, ¿verdad? Pero yo quiero que sea la congregación que cante conjuntamente con ellos. Ellos van a cantar las estrofas, la bondad de Dios. La bondad de Dios. Y también en la proyección nos van a ayudar con la letra. Este ejercicio es un ejercicio de introspección. Nosotros vamos a analizarnos por dentro, vamos a darnos cuenta lo bien que nos sentimos cuando cantamos juntos, cuando adoramos de manera corporativa, cuando el Señor está en medio de su alabanza. Cuando ustedes quieran. Entonces el coro solamente lo va a cantar la congregación. Los cantores no lo van a cantar, solamente la congregación, de pie por supuesto. La congregación va a cantar el coro. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Hoy yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad, y te conozco como Padre y como amigo fiel.
yo cantaré de la bondad de Dios. Mi vida ha sido fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Mi vida ha sido buena. No los oigo. Gracias. Avenida México, tú puedes adorar al Señor de manera corporativa. Tú puedes adorar al Señor desde lo más profundo de tu corazón junto a tus hermanos. Y no importa que tú pienses que desafinas o no pienses que desentonas, porque ahí está el versículo 23 del capítulo 3 de Colosenses. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. De corazón como para el Señor y no para los hombres. Reverendo, le pido por favor la oración para terminar este tiempo en donde nos hemos gozado y hemos disfrutado de la presencia del Señor en medio nuestro, paseándose por aquí, por este lugar y dejándonos palabra fresca, palabra nueva, como sus misericordias son nuevas cada mañana. En nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque qué hermoso es que los hermanos habiten, vivan en armonía, Señor, no solamente en el templo, sino en todo tiempo. Pero que también nos reunamos juntos en armonía, unánimes como estaban los 120 en el aposento alto, aquel día histórico, memorable, cuando tu Espíritu se derramó, el día de Pentecostés. Señor, que estemos así siempre para que tu Espíritu pueda fluir y ser derramado sobre tu pueblo. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu pueblo. Gracias, Señor, por hacernos parte de la familia de la fe. Gracias, Dios, por hacernos parte de esta congregación de la Iglesia Evangélica Dominicana de la Avenida México. Ayúdanos, Señor, a hacer esa iglesia
que tú anhelas, que tú puedas decir de nosotros: he aquí mi iglesia amada, en ella yo tengo contentamiento. Y que también nosotros, a pesar de nuestras fallas y debilidades, podamos encontrar contentamiento en nuestra iglesia. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos toda la gloria a Dios por lo que hemos recibido en este día. Vamos a invitar nuevamente